Muy buenas tardes, estimados alumnos. Vamos a continuar con nuestras clases de Historia del Perú con el tema Orígenes de la cultura peruana. Mi nombre es el profesor Rafael Moreno. Muy bien, chicos, vamos a empezar entonces dando una breve explicación acerca de las teorías que aparecen para dar explicación, ¿no?, al origen de nuestra cultura, ¿no? Vamos a tener cuatro teorías principales: la teoría migracionista, la teoría autoctonista, la teoría lautonista y la teoría hologenista. Cada uno de ellos va a tener unos postulados y argumentos importantes que vamos a analizarlo y explicarlo a continuación. Empezamos entonces con la teoría migracionista, ¿no?, también llamada teoría costeña. Va a ser sostenida por el arqueólogo alemán Max Zülle, quien va a ser considerado pues como pionero de la arqueología peruana, ¿no?, debido a sus grandes aportes científicos y arqueológicos al Perú, ¿no? Dentro de sus argumentos e investigaciones, él va a sostener pues que la cultura peruana deriva de la cultura maya, ¿no?, de origen de Mesoamérica. Ahora, ¿por qué menciona esto? Él realiza pues estudios arqueológicos tanto en el Perú como en México, ¿no?, en donde encuentra elementos característicos entre estas dos culturas, ¿no? Y él cree y menciona pues que los mayas van a llegar pues a nuestro país por el Océano Pacífico, ¿no? En grandes balsas, ¿no?, y que de ahí pues van a fundar las culturas proto-chimú y la cultura proto-nazca, ¿no? Ahora, él denomina proto-chimú y proto-nazca a estas culturas que pues mencionan que todavía están en proceso pues de formación, ¿no? ¿No? Y que van a ser los más antiguos que se van a encontrar pues en la costa, ¿no? Incluso más antiguos que los de la sierra, ¿no? Ahora, nos menciona pues que la cultura se irradia a partir de la costa, ¿no? Obviamente por ser la más antigua, en aquella época estamos hablando prácticamente finales del siglo XIX, ¿no? Él va a considerar pues que estas culturas van a ser los que van a dar origen a las demás civilizaciones que van a aparecer posteriormente, ¿no? Ahora, dentro de sus investigaciones va a tener como prueba que va a encontrar pues semejanza en cuanto a la cerámica, ¿no?, tanto de la cultura peruana como de la cultura maya, ¿no? Por ejemplo, encontramos motivos ofídicos, ¿no?, es decir, representaciones pues de serpiente, ¿no?, representaciones de serpiente, de felinos, ¿no? Y estos elementos vamos a encontrar también dentro de lo que es la civilización peruana y que según él son de inspiración maya, ¿no? Otra prueba que él plantea es en cuanto al aspecto de la arquitectura, ¿no? En cuanto a su arquitectura, él menciona pues que las arquitecturas tanto de la cultura maya como de las nuestras se caracterizan porque son o presentan formas truncas, ¿no? Es decir, son pirámides truncas, como podemos observar aquí, ¿no? Y podemos ver también que las civilizaciones peruanas también presentaban pues ese tipo de construcciones, ¿no?, que tenían pues plataformas superpuestas. Algunos vocablos también similares, ¿no?, como por ejemplo palabras moxeque, ¿no?, saña, lambayeque, chepén, íllimo, ¿no?, tucume, ¿no?, que son palabras y vocablos también que podemos encontrarlo en la civilización maya, ¿no? Y uno de repente de los elementos que le da mayor credibilidad a sus investigaciones va a ser por la leyenda de Nailán, ¿no? La leyenda de Nailán, como sabemos, trata de un personaje mítico, ¿no?, una leyenda que aparece por el mar, ¿no?, en una balsa y que se va a encargar pues de dar de civilizar, digamos, ¿no?, a la población. Esto se da pues en la parte norte, en lo que es Lambayeque, ¿no? Y se va a dar pues ahí a la fundación de esta cultura, ¿no?, de la cultura chimú. Entonces acá tenemos este personaje que va a plantear esta teoría migracionista, ¿no? Es decir, él plantea de que la cultura peruana no se origina netamente acá, ¿no?, sino que viene de procedencia extranjera, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces con la siguiente teoría, ¿no? La siguiente teoría va a ser la teoría autoctonista, ¿no? Acá va a aparecer un personaje peruano muy importante también y considerado el padre de la arqueología peruana. Nos referimos obviamente a Julio César Tello, ¿no? Este personaje va a contradecir, ¿no?, la teoría inmigracionista, ¿no? Y no solamente contradice la teoría inmigracionista, ¿no?, sino contradice también a su maestro, porque sabemos que Max Zülle fue el maestro de Julio César Tello, ¿no?
Ahora, ¿qué plantea Julio César Tello, no? Plantea la teoría autoctonista, ¿no? Su miembro nombre lo dice, ¿no? Él va a sostener pues que la cultura peruana es originaria, ¿no? Y que no proviene de ningún otro lugar, ¿no? Ahora, para esto, dentro de las investigaciones que realiza Tello, va a encontrar pues como primera cultura a la cultura chavín, ¿no? Recordemos que en aquellas épocas, cuando Tello realizó sus investigaciones, Chavín es uno de los centros más antiguos de aquella época encontrados, ¿no? Y él va a determinar que Chavín no solamente es la más antigua, ¿no? Sino va a ser considerada como la cultura matriz, es decir, como la cultura madre, ¿no? De todas las culturas, ¿no? La que va a dar origen a las demás, ¿no? Ahora, si bien es cierto, Chavín va a tener una influencia, pero de tipo amazónica, ¿no? Netamente peruana, que va a ser una etnia, una tribu llamada Arawak, ¿no? En donde van a encontrar pues elementos que vamos a ver dentro de sus pruebas que son muy importantes. Y a partir de esto, pues Tello plantea que la cultura se va a irradiar, ¿no? A partir de la sierra hacia la costa. Y vamos a encontrar también que esta cultura se va a encargar de la domesticación de llamas y alpacas, ¿no? Por los hombres de la sierra que posteriormente pues van a ser reconocidos y practicados por los costeños, ¿no? Por los hombres de la costa, ¿no? Dentro de las pruebas, durante su investigación, vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a la cerámica, Tello plantea pues que vamos a encontrar motivos tanto zoomorfos, eh, netamente selváticos, ¿no? Por el origen de esta cultura, ¿no? Nos referimos a la civilización, a la etnia, perdón, arawak, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos motivos? Dentro de los motivos selváticos vamos a encontrar, pues obviamente, los animales de mayor envergadura, ¿no? Y que de una u otra manera influyen tanto en su cosmovisión religiosa de la cultura chavín y posteriormente de las demás civilizaciones, de las demás culturas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, obviamente las serpientes, ¿no? La anaconda, por ejemplo, un representante de estos animales netamente selváticos. Tenemos al felino, ¿no? Al caimán, ¿no? Encontramos también a los monos. Entonces, todos estos elementos van a fundamentar la teoría de Julio César Tello y obviamente son netamente animales pues provenientes de la selva, ¿no? Ahora, en cuanto a la segunda prueba, vamos a ver que tenemos templos en forma de U. Es una característica de todos los templos que encontramos pues dentro de nuestras culturas, ¿no? Que se caracterizan porque están enfocados o orientados hacia Oriente, ¿no? Por ejemplo, en Chavín va a existir pues el culto al dios jaguar, ¿no? Este dios jaguar que tiene elementos representativos netamente selváticos, ¿no? Vamos a encontrar ahí el caimán, vamos a encontrar serpientes, ¿no? Que obviamente representan pues la influencia amazónica, ¿no? Otra prueba, por ejemplo, tenemos los cultivos selváticos, ¿no? Como son, por ejemplo, el frijol, el camote, ¿no? La mandioca o la yuca, el maíz, ¿no? Y dentro de todo esto tenemos la influencia del arte andino en el arte costeño, ¿no? Vamos a ver elementos de Chavín que se van a plasmar pues en diferentes civilizaciones o en diferentes culturas posteriormente, ¿no? Muy bien, tenemos entonces también la teoría holoctonista, ¿no? La teoría holoctonista va a ser también sostenida por otro peruano, ¿no? El arqueólogo e historiador peruano Federico Caus-Mandoy, ¿no? Federico Caus-Mandoy sostiene pues que el origen de nuestra cultura eh, va a ser dada pues específicamente en Valdivia, ¿no? Que se encuentra en Ecuador, ¿no? Pues aquí se va a encontrar pues la cerámica más antigua, ¿no? Con 3.500 a 4.000 años de antigüedad. Recordemos que en aquella época se caracterizaba pues porque para ser denominada como una civilización estaba basada pues en lo que es la aparición de la cerámica, ¿no? Ahora, él plantea elementos también tanto que Valdivia tuvo influencia no solamente en el Perú, ¿no? Sino también en Mesoamérica, ¿no? Es por eso que menciona, ¿no? Que tanto Mesoamérica como Perú tienen orígenes y raíces comunes, ¿no? Y por lo tanto elementos característicos semejantes o parecidos, ¿no? Él menciona que Chavín no puede ser la cultura matriz, ¿no? Porque ya es muy evolucionado para su época, ¿no? Dentro de sus pruebas va a mencionar, pues, ¿no? Que va a ser la primera comunidad humana del Neolítico, ¿no? Se desarrolla en una sociedad, pues, agrícola fundada en el maíz, que disponía de cerámica, tejidos y un habitual organizado en aglomeraciones urbanas, ¿no? Es decir, ya se desarrolló una cultura bastante formada, ¿no? Como la de Valdivia. La cultura Valdivia pues va a ser descubierto por Emilio Estrada, ¿no? Entonces, la teoría loctonista está fundamentada en el origen de Valdivia
como la que se encarga pues de influenciar tanto en la cultura mesoamericana como en la cultura peruana. Finalmente tenemos pues a la teoría logenista, ¿no? La teoría logenista encontramos también a un personaje muy importante, a un etnólogo y arqueólogo peruano, como es Luis Guillermo Lumbreras, ¿no? Luis Guillermo Lumbreras parte de un postulado en donde él plasma y sostiene pues que nuestra cultura no tiene un origen foráneo ni es exclusivamente autóctono, ¿no? Es decir, que vamos a encontrar elementos tanto extranjeros como elementos oriundos, ¿no? Él plantea que el hologenismo de nuestra cultura pues tiene raíces evolutivas propias, pero también tiene y ha recibido pues influencia de aportes externos, ¿no? Como por ejemplo el maíz, ¿no? Es decir, la cerámica, ¿no? Pero él menciona que para que surjan las altas culturas es necesaria pues la unión de logros internos de un pueblo con logros externos de otros, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Pero eso sí, ¿no? Él prioriza obviamente que esos logros, tanto externos como internos, prioriza por los internos, ¿no? Que van a ser los más importantes y los que van a encargarse, pues, de organizar, digamos, una cultura, ¿no? Él no tanto, digamos, se enfoca tanto en el aspecto de la cerámica, ¿no? Sino se enfoca tanto en los aspectos sociales, en los aspectos económicos, ¿no? Considerando que él tiene la influencia, pues, de las ideas marxistas, ¿no? En ese momento nos encontramos, pues, en la época de los 70, ¿no? De los 80, en donde él tiene esa influencia, ¿no? Y es por eso que él reivindica, digamos, nuevamente la teoría autoctonista, ¿no? Porque plantea que los aportes internos son necesariamente importantes para una civilización, ¿no? Si bien es cierto, la cerámica es importante también, pero no es determinante, ¿no? Es por eso que a esta teoría eugenista también se le puede llamar como neo-autoctonismo, ¿no? Entonces tenemos ahí las cuatro teorías que van a tratar de dar explicación a nuestra cultura, ¿no? Muy bien, chicos. Bueno, chicos, muchísimas gracias. No se olviden de suscribirse para que le llegue la notificación de los próximos videos de las clases que se van a colgar. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en un próximo video.